Hi fellas, nueva sección que abro en mis viajes por el sudeste asiático. Que consiste en que después de terminar mi ruta por ese país, haré como un vídeo resumen de la ruta, de lo que me he gastado, de mis consejos, un poco también abrir si tenéis alguna pregunta y queréis preguntarme y yo os puedo responder encantado. Así que empezamos. Mi aventura por Sri Lanka fue de un mes. Empecé en Colombo, donde aterrizó el avión y visité la capital de Sri Lanka en un día. Os dejo todos los vídeos de todas mis paradas abajo. Y ahora os cuento cómo hice mi ruta. Dentro mapa, cogí un bus nocturno de 8 horas que me llevó hasta Kataragama, donde hice un voluntariado de 2 semanas. Aprovechando los días libres o que no tenía tanta faena ahí, hice 2 escapadas. Una a la ciudad colonial de Gol y otra a la población costera y paraíso del surf que es Arugan Bay. Y después de 2 semanas de estar en el voluntariado me dirigí hacia las tierras altas de Sri Lanka y la primera parada fue Ela, para mí de lo mejor que hay en Sri Lanka. Luego de ahí cogí el tren más bonito, la ruta, la travesía más bonita del mundo y paré, me bajé en el tren en Nuwara donde hay las plantaciones de té y unas cascadas muy importantes. Luego de ahí cogí un bus y me fui para Kandy, la capital de las tierras altas de Sri Lanka. No me gustó mucho, estuve solo un día y de allí ya me fui a Dambulla, donde lo establecí como base. Me estuve 4 días, donde visité las cuevas de Dambulla, donde visité la Roca del León, donde también hice un safari y donde vi muchos elefantes y que fue muy bonito. Después de Dambulla me dirigí hacia las capitales de Sri Lanka, primero Polonnaruwa y después Anuradhapura, las cuales me gustaron bastante. Mucha historia, mucha espiritualidad. A mí me gusta esto de la historia, así que muy buena nota. Y finalmente, ya para terminar la ruta, me sobraba un día y medio y me fui con una compañera a Trincomalee a pasar un día en la playa y nada, simplemente relax. Y para terminar, otra larga ruta en bus, otras 8 horas para llegar hasta el aeropuerto y decir bye bye a mi aventura en Sri Lanka. ¿Cómo funciona el visado en Sri Lanka? Para españoles, de momento, lo que se tiene que hacer es simplemente entras a la web, a una web del gobierno de Sri Lanka. Buscándolo en Google sale muy fácil. Llenas el formulario, pagas alrededor de unos 30 euros y en unas horas, en un día máximo, tienes la confirmación de que puedes viajar a Sri Lanka y no tendrás ningún problema al cruzar la frontera. Cómo viajar y cómo moverte en Sri Lanka. Hay básicamente 2 opciones muy baratas, que es el tren y el bus. Después opciones un poco cómodas pero igual y menos caras, como sería alquilar un tuk-tuk, que si vas en pareja o vas 3 personas puede salir a cuenta, pero no sé los precios, eso lo podéis mirar en internet. Y después la otra opción, que es alquilar un guía privado y pagar como taxis y moverte así, que es mucho más cómodo, pero mucho más caro. Y yo viajo lo barato aquí, así que siempre utilicé bus y alguna vez tren. A mí los buses me encantaron, la verdad, aunque son un poco peculiares. Os dejo aquí unas imágenes de cómo es la vida en los buses de Sri Lanka. Lay me down, make our hearts the only sound. Throw my fears out on the ground. Will you hold? Y así es como se viaja, aquí con el chaval durmiendo, música a tope. Los autobuses, cada uno tiene su propio estilo, están tuneados por dentro y por fuera y tienen música 24 horas. El DJ es el conductor y la tiene normalmente a toda hostia. Esto de aquí es una parada de bus en Sri Lanka, señores. Una pintada al suelo y poco más. Obviamente hay las estaciones de buses que están un poco mejor señalizadas y son muy caóticas.
around. Luego también hay que decir que son unos kamikazes. Todo el rato adelantando, pero adelantando. Ellos pitan, pip pip y adelantan. Y les da igual, viene gente de cara y es como, ¿pero qué haces? Pero por suerte no tuvimos ningún accidente, pero vaya, muchas veces estuvimos a esto de... Si te vas fijando todo el rato cómo conduce el conductor, puedes pasarlo realmente mal. Otro de los inconvenientes de viajar en el bus es que normalmente está bastante a reventar. ¿Y por qué? Porque es lo más barato. Espero no caer. El bus no puede estar más lleno de gente. Los precios de los buses van alrededor de entre 100 y 200 rupias en tramos de unas 2-3 horas. Y los buses largos de cruzar toda la isla, que yo cogí 2, no me costaron más de 350 rupias. Es decir, no llega a 2 euros. 2 euros por casi 8 horas de viaje, porque son baratos, son muy frecuentes, van a todos los sitios. Simplemente lo que tienes que hacer es buscar una estación de bus, vas ahí, preguntas, sí, ahí te dijeron, este bus, vas hacia ahí, preguntas al conductor y sí, para arriba. Pagas, te sientas y a disfrutar del viaje. Añadir que de todos estos buses que he hablado son los buses públicos. También hay buses privados que son más caros y yo lo comprobé con el último bus que cogí, que fue de Colombo al aeropuerto, porque solo había bus privado, era casi por la noche y ya no había buses públicos, o eso me dijeron, porque a veces no puedes creerte de todo la gente lo que te dice. Y me tocó pagar 1500 rupias, el mismo precio que dormir una noche en un hotel y precio por el que no había pagado ningún bus, así que me pareció bastante timo, pero no tenía otra opción. Vamos a hablar de precios, de los precios de Sri Lanka. Como todo Asia, es muy barato en comparación a Europa. Decir que en Sri Lanka la moneda que se utiliza ahí son las rupias de Sri Lanka y 1 euro equivale a 188 rupias cuando yo lo cambié. Más o menos siempre está por ahí el cambio. Obviamente esto es un sube-baja y a veces el cambio está mejor y a veces está peor. También si quieres ahorrar un poco tienes que mirar en qué sitios lo cambias, cuándo está quizás mejor el cambio. Cambiar a veces sale mejor si está bien el cambio o lo consideras cambiar en grandes cantidades y así pues vas tirando, pero tienes el riesgo de que o baje o de que si te lo roban o algo vas con mucho dinero. Aquí cada uno que elija cómo prefiere viajar. Yo soy más de sacar quizás un poco en gran cantidad y ya tengo para bastantes días y por suerte nunca me he encontrado que me hayan atracado, que me hayan intentado robar o que haya perdido dinero, así que de momento yo toco madera, no hay por aquí. Así que espero seguir con esa suerte. Si vas a comer comida local y en sitios locales, digamos sin mirar muy bien cómo está el sitio, si es muy limpio, si no lo es, los platos van alrededor de las 200, 400 rupias, un plato de arroz, un plato de noodles, de fideos, de pasta. A la que comes ya un poco de carne, ya sube un poquito más. Luego, si te da el apetito de comer lo típico, pizzas, hamburguesas y eso, ya se va más caro, se va sobre las 1000 rupias, que son sobre los 4, 6 euros, y entonces ya pica un poco más. Así que, como estamos viajando, vamos a comer barato y vamos a comer local y en sitios locales. Después, algo importante también es el internet. Yo siempre me cojo una tarjeta SIM, una tarjeta prepago, tal como llegas, no en el aeropuerto porque acostumbra a salir más caro, sino que yo siempre voy al primer pueblo que voy. Entonces ahí pregunto y me cojo una tarjeta SIM, en este caso cogí la Digicom. La verdad es que funcionó bastante, pagué unas 1000 rupias y me funcionó durante todo el mes. El internet bastante perfecto y no es muy caro, vale unos 5 euros. Y tienes conexión durante un mes. Yo lo que hice primero fue pagar 600, se me terminó al cabo de unas 2 semanas y luego pagué 500 más. Así que se puede renovar.
dónde dormir, yo siempre voy a buscar la opción más barata. Acostumbro a dormir en hostales, en dormitorios, con literas y compartiendo. Pero a veces en sitios vas y no hay ni hostales porque son tan baratos que encuentras habitaciones individuales o habitaciones dobles por el precio casi en el que tendrías un hostal, y los precios van alrededor de entre 700 y 1500 rupias, así que nunca llegas a pagar ni 10 euros por la noche. En la descripción os dejo todos los hostales en los que he estado en cada parada, los cuales más o menos están bien y recomiendo, algunos más presentables que otros, pero eso ya cada uno. Después de ver todos los precios y más o menos lo que te puede costar una comida, un hotel, el internet, el transporte, que lo que yo me gasté en un mes en Sri Lanka con las condiciones que yo bajé es de 500 euros más o menos. En definitiva, la verdad es que no creo que haya sido un sitio caro. No me he estado de nada, he comido, he visitado las cosas, pero tampoco me he excedido en hoteles, en tuk-tuks, en taxis, cosa que al fin y al cabo es lo que marca la diferencia. Si viajas barato en hoteles, en transporte y en comida, es donde te gastas más dinero. Simplemente, si quieres viajar barato, come comida local, duerme en hostales y viaja en transporte público. Pues lo valoro con una nota de un 7 sobre 10. La verdad es que mis expectativas eran muy altas de Sri Lanka y me sentí un poco decepcionado. Mis 2 primeras semanas en el voluntariado fueron un poco aburridas, estaba solo y después el safari no valió la pena. En Arugan Bay me aburrí también, no encontré gente. Gol valió la pena. Y después fue increciendo. Empecé mi ruta, empecé por las tierras altas de Sri Lanka, que me encantaron. Conocí gente muy maja y con la cual me llevé muy bien. Y eso es lo que también te hace que un viaje valga la pena o no. Dambulla también me gustó, seguiría, sobre todo la Roca de León, fue impresionante. Y las capitales, la historia de Sri Lanka, fue bonito, me gustó. Sobre la gente de Sri Lanka, todo el mundo me decía, guau, son muy simpáticos, son muy buena gente, el 100%, siempre riendo. Y sí, doy un gran yes a eso. Aunque una parte de ellos, y sobre todo en las grandes ciudades, me parecieron una falsa amistad, una falsa simpatía, porque solo quieren sacarte dinero, que vayas a su hotel, que cojas un tuk-tuk. Bueno, intentan timarte y eso a mí no me gusta. O sea, es lo normal, tenemos cara de turista y intentan timarte, intentan conseguir dinero, es su faena, pero no me gusta. Por la otra gente, sobre todo en los sitios menos conocidos, la verdad es que la gente muy simpática y sin pedir nada a cambio. Solo os digo una anécdota. Mi cámara, con la que grababa antes, cayó en un lago en Arugan Bay. En ese lago había un cocodrilo, por tanto no quise saltar. Al cabo de un rato de estar ahí intentando pescar la cámara con un palo, que era casi imposible, pasó una furgoneta con todo de locales. Les pregunté si tenían algo para pescar. Sin preguntárselo, un chico se desnudó, saltó al lago y me cogió la cámara. Yo preocupado por él porque digo, ¿y si le pasa algo? Si le muerde un cocodrilo, ¿qué voy a hacer? Pero por suerte no pasó nada, entonces yo como recompensa le quise dar algo de dinero, nada, para que comiese, yo qué sé, se comprase el desayuno, nada, no mucho dinero, solo algo, tampoco llevaba mucho dinero encima, la verdad. Y el chico no lo quiso, de ninguna manera, ninguno de los chicos de la furgoneta me aceptaron el dinero, que no es que diga nada, pero alguien que realmente para mí le quería dar dinero, no lo quiso. Y pues eso es lo que realmente demuestra a la gente, que lo hacen sin intención, solo ayudar, porque es lo que quería, lo que necesitaba. Mi evaluación es esa, un 60-70% muy bien, la gente de Sri Lanka, el otro 30% me querían timar, así que muy mal, gente de Sri Lanka timadora. Yo estuve un mes en Sri Lanka, pero 2 semanas yendo a un buen ritmo se puede visitar perfectamente y no hace falta estar más, porque si no es más que nada aburrido y siempre lo mismo, siempre templos. Esta sería más o menos mi evaluación, no sé si me dejo algo, la verdad es que son muchas cosas vividas en un mes. Si tenéis alguna pregunta, cuando lo veáis, dejadlo en los comentarios y os intentaré responder. Y si os ha gustado, os gustaría que siga haciendo esas cosas en mis siguientes viajes, un resumen de mis viajes en cada país, dadle like, comentadlo, me lo decís, suscribiros a mi canal si no lo estáis, seguidme también en mi Instagram, donde podéis ver dónde estoy actualmente, ya que esto
digamos lo grabo a posteriori y nos vemos en el siguiente vídeo.